Hola con todos. Este es tu programa Tu Salud en Casa Ecuador, llevándote tips de salud a la tranquilidad de tu casa. Hoy un tema muy interesante que nos vienen pidiendo en las redes sociales con respecto al sueño. El sueño pues es una función que tenemos todo el mundo y que es muy importante para la calidad de vida de las personas. Normalmente, cuando nosotros dormimos, tenemos que ver patrones de cómo se duerme. Uno puede valorar el sueño por cantidad y por calidad. Entonces, uno puede dormir pocas horas o puede dormir muchas horas, pero la calidad del sueño no es buena y se generan los despertares. Y obviamente es donde quiero conversar con ustedes en el equipo, que siempre estamos viendo cuáles son esos beneficios que el sueño le dan a los seres humanos. No sé si tú, Rodrigo, ¿cuáles son los beneficios desde la perspectiva cardiovascular que nos podría dar el sueño? No, sin duda alguna, en la perspectiva cardiovascular hay mucho tela que cortar, porque el sueño para nosotros es muy importante. Siempre le sugerimos al paciente que por lo menos descanse 7 horas continuas durante la noche. Nos interesa porque es el momento donde el circo circadiano lo necesita, así que básicamente es donde tenemos algunos signos vitales que van a mejorar, que tienen que tener un comportamiento durante la noche, que es la disminución de la presión arterial, la disminución de la frecuencia cardíaca, la disminución de la producción de noradrenalina, que tanto nos afecta desde el punto de vista del sistema cardiovascular. Entonces son parámetros que para nosotros deben cumplirse. De hecho, nosotros evaluamos la presión arterial mediante estos ciclos donde vemos el comportamiento y la disminución que debe haber durante horas nocturnas. Asimismo lo hacemos con la frecuencia cardíaca. Entonces, para nosotros es muy importante porque si esto no se cumple, esto está determinado que van a venir complicaciones cardiovasculares como la hipertensión arterial o como arritmias cardíacas, que más adelante podemos conversar un poco más de esto. Daniela, y con respecto al metabolismo, potencialmente el mal sueño o la dificultad de conseguir un buen sueño puede afectar el metabolismo. Sí, de hecho, está muy bien estudiado que cuando tenemos un sueño, tanto en tiempo como en calidad adecuado, durante sobre todo la etapa de la infancia, este va a regular la producción de ciertas hormonas. Una de estas hormonas que se puede alterar sobre todo cuando los niños duermen muy tarde o tienen demasiados despertares durante la madrugada es la hormona que se conoce como hormona de estrés o cortisol. La elevación persistente de esta hormona, sobre todo en etapas de la noche que deberían estar bajas, va a producir, por nada más porque está elevada esta hormona, elevación en los niveles de azúcar, alteración en el metabolismo de las grasas como colesterol y triglicéridos, va a aumentar el acúmulo de grasa a nivel abdominal. Entonces, en un paciente que ya tiene, por ejemplo, un sobrepeso, una obesidad, una alteración en los niveles de azúcar, si es que duerme mal, va a empeorar su cuadro clínico desde el punto de vista metabólico. Y en pacientes que están sanos, que no tienen ninguna alteración, puede empezar a generar estas alteraciones. Entonces, toda la parte metabólica, que es lo que ustedes conocen como el colesterol, el azúcar, el peso, va a estar muy determinado por la parte del sueño. Y Agustín, ¿hay información con respecto al sueño y, por ejemplo, el tema de las defensas? ¿Puede modificar las defensas en el organismo? Y también preguntarte si hay alguna relación con el tema de cirugía. ¿Podría afectar algo la cirugía, el hecho de que un paciente no duerma adecuadamente? Sin duda, bueno, creo que hasta los últimos tiempos está demostrado que obviamente que el sueño es fundamental. Creo que ya cada vez más la población está siendo más consciente de este importante punto pilar en la salud. Antes creíamos que somos más productivos mientras hacemos más cosas y dormimos menos. Se ve que más bien que ahora que mientras se puede tener un sueño reparador, ya sea en tiempo y en calidad, inclusive los parámetros en la actividad del día a día pueden mejorar. Igual en cirugía, ¿no? Como tú dices, la falta de sueño genera todos estos cambios hormonales, enzimáticos en el cuerpo, obviamente impactan en lo que es también lo que es defensas, en pacientes que están sometidos a cirugía, obviamente la reparación de los tejidos se ve fuertemente impactada en pacientes que no pueden dormir. Infelizmente, también la cirugía, anestesia y dependiendo también de la gravedad o de la complejidad de las cirugías pueden también pasar también factura, ¿no? Tomando en cuenta que también muchos pacientes a veces después de cirugías complejas pueden necesitar cuidados intensivos. Todo eso causa realmente variaciones frecuentes en el ciclo del sueño y es muy frecuente ver en pacientes posoperados que si bien se recuperan bien, se altera un poco
ese ciclo normal del sueño y se ve alterado también en cicatrización de heridas y obviamente patrones alimentarios, etcétera, etcétera. Y es interesante que el tema del sueño interviene casi en todas las esferas en general del ser humano, ¿no? Por ejemplo, afecta también la esfera emocional, puede haber irritabilidad, depresión, ansiedad, riesgos de accidentes, o sea, son un sinnúmero de beneficios, llamémoslo así, que el sueño le dan al ser humano. Y con ello, Rodrigo, es muy común verlo en la parte metabólica que hay estos pacientes que son roncadores, ¿no? Que roncan mucho por la noche. Eh, Cuando tú ves un paciente hipertenso, obeso, y que ronca mucho, ¿qué te trae a ti a pensar en ese caso? Ojo, y el tema es que lo vemos a diario. Ese perfil de paciente realmente es muy frecuente en nuestra consulta diaria y es un paciente que inmediatamente le hacemos algunas preguntas, ¿no? Siempre le consultamos al familiar cómo es el patrón de la respiración que tiene durante horas del sueño, si en el día tiene un sueño lábil, si es fácil de dormirse viendo una película, al sentarse en un sillón, porque estos pacientes con sobrepeso, roncadores, que su cónyuge dice que tiene algún tipo de respiración anormal, siempre tenemos que pensar que puede estar haciendo una apnea del sueño. La apnea del sueño como tal tiene un sinfín de causas, la más frecuente de las vías respiratorias altas, pero estos pacientes como tal, a partir de una apnea del sueño, pueden desarrollar un sinfín de enfermedades, entre esas las enfermedades cardiovasculares son muy frecuentes como la insuficiencia cardíaca, las arritmias supraventriculares, la hipertensión arterial. Entonces son pacientes que inmediatamente nosotros tenemos que hacerle estudios de polisomnografía del sueño para identificar, como tú bien dijiste al inicio, qué tiempo tiene de sueño y qué calidad de sueño tiene. Para eso hay múltiples parámetros a evaluar científicos que ya se han determinado muy bien y que se correlacionan con el desarrollo de múltiples enfermedades cuando esto da positivo. Y a las personas que nos ven, esto del apnea del sueño es simplemente ese paciente que ronca y como que se queda en pausa unos segundos sin respirar, ¿no? Y es importante porque como tú Sí. bien lo dices, es una causa de enfermedades cardiovasculares y tenemos muchos scores muy sencillos como encuestas, ¿no? Simplemente para determinar la probabilidad de que el paciente tenga o no tenga esta enfermedad. Hacer un estudio del sueño es bastante sencillo y obviamente con eso poder hacer el tratamiento. Em, Importante de repente mencionar a los oyentes lo que es los estudios del sueño, que muchas veces, ¿sabes? Cuando se lo indicamos a nuestros pacientes, lo ven como un estudio complejo porque tienen que ir a la casa, colocárselo, son una serie de electrodos que se colocan. Entonces, realmente, quitarle ese temor, hacerle este estudio, un estudio que se hace durante una noche en el domicilio del paciente y que realmente al día siguiente ya tenemos el resultado y va a ser muy importante para el pronóstico de nuestros pacientes realizárselos, ¿no? Lo digo porque a veces tenemos esa resistencia, doctor, pero un estudio en mi casa de noche. Entonces, no, es un equipo que se le va, se le coloca en horas nocturnas y al día siguiente en horas de la mañana se le retira y ya se hace la interpretación por el especialista en el área. Y les dejo abierta la pregunta, ¿cuáles son esas rutinas, digamos así, o esos tips que nosotros les podríamos dar a todas las personas que nos ven como para poder mejorar, tener una buena, lo que llamamos los médicos, una buena higiene del sueño, ¿no? ¿Cuáles serían esos? Bueno, en la parte pediátrica, en los niños, yo creo que es clave que desde el inicio intentemos enseñarles a los niños a tener buenos hábitos de sueño. Tenemos que entender que el sueño de los niños durante las primeras etapas de vida, los primeros meses, los primeros años, es completamente diferente al sueño de los adultos. De tal forma que, por ejemplo, un niño más o menos hasta los 6, 8 meses de edad, en realidad no tienen maduro este ritmo circadiano, no saben diferenciar entre el día y la noche. Entonces, yo como mamá, ¿cómo le ayudo a mi niño a diferenciar esto? Algo que es súper importante es que desde bebé, así sea por ciertos minutos y con todas las precauciones necesarias, es que lo exponga a la luz del sol, a la luz natural, para que él sepa cuándo es de día y él vaya asociando a que la luz es el día. Igual que durante ya horas de la noche, o cuando ya le toca dormir, tratar de que la habitación esté lo más oscura posible, que no haya tanto ruido, ¿no? O sea, tampoco un ruido como de cementerio, pero lo ideal.
Entonces, estas son algunas cosas básicas que deben hacerse en los bebés pequeños. Es completamente natural que un bebé más o menos hasta los 2, 3 años se despierte por varias ocasiones durante la madrugada, sobre todo si es que está con lactancia materna. Conforme vaya ya creciendo el niño y mientras mejores hábitos vayamos inculcando, va a ser un poco más fácil de que duerma mejor. Ahora, de manera general, ya durante la etapa de la infancia, niños que ya van a la escuela o incluso en los adolescentes, debemos enseñarles siempre de que deben dormir temprano. No está bien que los niños estén durmiendo a las 10, 11, 12 de la noche. Muchas veces me dicen, pero por ejemplo, mi niño va a la escuela en la tarde, entonces se acuesta a las 11 de la noche y se levanta a las 10 de la mañana. Entonces, si bien puede ser que esté cumpliendo con el número de horas, pero no es solo el número de horas, sino también el momento en el que está durmiendo. Porque esta producción hormonal de la que hablábamos, no solo del cortisol, sino también de hormona de crecimiento y otras hormonas, la función de la tiroides, va a estar determinada por este ritmo circadiano. Y si es que mi niño duerme tan tarde, se levanta tan tarde, va a hacer que el ritmo circadiano se confunda y empiezan a producirte esas alteraciones a nivel de las hormonas. Puede provocar o inducir alteraciones en la función de la tiroides, disminución en la producción de hormona de crecimiento, que puede conllevar a una detención en el crecimiento de los niños. Entonces, de manera general, desde pequeños siempre intenten hacer una rutina para que su hijo duerma temprano, dependiendo de la edad. Esto va a variar entre 6, 7, 8, máximo 9 de la noche. Se individualiza dependiendo de cada paciente. Indudablemente tener una buena hidratación, no usar pantallas al menos Ujú. 2 horas antes del momento del sueño. Es decir, si mi hijo tiene que dormirse a las 8 de la noche, las pantallas deberían acabarse en toda la casa, incluso la exposición indirecta a las 6 de la tarde. Porque, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces pasa, y por ejemplo a nosotros como adultos nos pasa, que lo último que vemos antes de cerrar los ojos es el celular. Entonces, aunque me duermo aparentemente, o sea, cierro los ojos, o sea, a las 9, 10 de la noche, mi cerebro está todavía procesando esa información que estuve viendo en las pantallas y va a tardar más tiempo en, como decirlo así, en apagarse, en entrar en sueño profundo, donde en realidad es cuando estoy descansando, donde va a producirse este ritmo circadiano para la producción adecuada de hormonas. Entonces, algo clave es eso, una rutina, siempre hacer que se acuesten tempranos y no pantallas 2 horas antes de dormir. Otros tips. Bueno, es prácticamente lo que ha dicho Dani puede aplicarse también a la población adulta también, ¿no? Tuvimos un capítulo también sobre el uso del café, ¿no? Que es todos sus beneficios y todo eso, pero tal vez hay estudios que sí recomiendan, sobre todo en personas un poco más susceptibles, que no debe ser tomado hasta más de las 4 de la tarde. Hay personas susceptibles, habrán otras personas que no les causa mayor problema, pero sí, la cafeína también a altas horas de la noche podría obviamente afectar esto. El deporte, también tuvimos un programa en los primeros capítulos que es importante, ¿no? Es el ejercicio rutinario, va a ayudar a un adecuado sueño. Sin embargo, también hay por ahí contradictorias, ¿no? Porque el ejercicio extremo también a altas horas de la noche, intenso, también te deja un poco activo al momento que genera también toda esa liberación de factores propios del ejercicio, podría también alterar esa parte de ejercicio. Y en general eso, ¿no? Básicamente la parte de pantallas creo que influye mucho nuestros papás, incluso nosotros también. Hemos oído muchas veces que yo no puedo dormir si no está la televisión prendida. Sí. Ahora tal vez será el celular, pero antiguamente hay gente que no podía dormir si es que no estaba la televisión y hasta la luz, pero hasta cierto modo será eso posible, tal vez porque se duermen, pero no sé la calidad del sueño. Entonces habrá que crear mejores rutinas en general en la población adulta también. Yo creo que el ejercicio es clave también, ¿no? En esto. Como bien dijo Agustín, siempre que mantenga una vida activa, como tal, sin exceso, porque también el ejercicio intenso, ciertamente si lo haces muy tarde, te genera como tal que te termines durmiendo hace horas después, ¿no? Importante los energizantes, ¿no? Evitar el uso de energizantes, que también son sustancias que, bueno, como su nombre lo dice, nos va a activar varios sensores que no van a permitir que podamos dormir bien. Tener este tipo de rutinas de meditación, de leer, de rezar con tus hijos, leerle un libro, también han dado un buen resultado para poder conciliar el sueño
de una forma oportuna. Lectura en libros, porque bueno, también nos acostumbramos a leer ahora en tablet y podría ser esa parte, ¿no? Claro, la luz azul hace que melatonina, ¿no? De ahí, o dispositivos hechos para lectura, que actualmente hay que no son de luz, por luz azul. Y una de las cosas que se ve mucho en niños, que también es importante en adultos susceptibles, es el ambiente relajado, ¿no? O sea, a veces tenemos un cuarto que no es muy oscuro, que hay mucho sonido, entonces Temperatura. todo eso, la temperatura puede ayudar a determinar cuál es la situación para que nuestro sueño sea reparador. Con esto quiero terminar que, a ver, es importante el determinar por qué una persona no puede dormir, porque existen un sinnúmero de causas, ¿no? Más allá de solamente pensar que yo no duermo porque genéticamente no puedo dormir o que porque el estrés no me hace dormir. A veces nosotros como médicos vemos pacientes que toman pastillas que generan o que cortan el ritmo del sueño y en vez de tomarlo en la mañana están tomando en la noche. Entonces, uno tiene que investigar por qué una persona no está durmiendo. Potencialmente existen algunos medicamentos que pueden ayudar a mejorar este ritmo del sueño y para eso más bien nosotros vamos a dejarles a ustedes conectados con el hecho de que vamos a invitar, ¿no?, a una especialista en sueño a que nos aclare todas estas dudas. Así que igual déjennos todas las preguntas que quieren que ella nos conteste. ¿Por qué tengo problemas del sueño? ¿Tengo tal medicación? ¿Qué medicación puedo tomar? Y Me voy a hacer adicto, ¿no? esa es la pregunta, por eso te queda bien. Digo, aquí tomo las pastillas para dormir y me voy a hacer adicto. Bueno, de seguro muchas dudas van a venir. Esto era para abrir el camino a invitarle a una gran especialista con respecto al sueño. Y pues nada más agradecerles a todos los que nos están viendo. No se olviden de inscribirse o de suscribirse en nuestras redes sociales como Tu Salud en Casa Ecuador, tanto en Facebook e Instagram. Y síganos en nuestros próximos programas. Buenas noches.